Muy buenas tardes, estimados colegas, señor presidente, subpresidente del Colegio de Abogados, señor Contralor, nuestros estimados colegas que nos están viendo del Colegio de Abogados de Talca, a todos muy buenas tardes. Tenemos el agrado de contar hoy día con la presencia de una autoridad pública relevante, como nuestro Contralor General de la República, don Jorge de Mudo Soto. Le agradecemos de antemano que tiene gentileza de acudir al colegio hoy día a esta charla tan importante que él ha señalado. Y todos ustedes conocen a esta autoridad pública. Sin embargo, yo me permitiré repetir algunos pequeños bosquejos de su currículum vitae. Don Jorge Bermúdez es autor contralor, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente realizó estudios de posgrado y doctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Gießen, Alemania, y en la Universidad de Heidelberg, también de Alemania. En cuanto a su experiencia académica, es profesor de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo y Ambiental en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha trabajado en el sector público y el Consejo General ha participado en importantes foros, seminarios y congresos internacionales de su área. Ha escrito también numerosos libros relacionados con el derecho administrativo y artículos en revistas especializadas en Chile y en el exterior. Y nos permitió destacar en sus libros el de Derecho Administrativo General y Fundamentos de Derecho Ambiental. Como ustedes pueden apreciar, el Contralor tiene una vasta y muy notable trayectoria y no nos cabe duda que la charla que hoy día nos dará será de mucho interés para todos ustedes. ¿Señor Contralor? Muy bien, muy buenas tardes, señor presidente de comisión del colegio, asociados, colegas. Muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad que ustedes realizan los días martes, que se llaman los martes al colegio, ¿no? Un nombre muy llamativo. También quiero saludar a quienes nos están mirando desde Talca, que espero que puedan tener una buena señal y una buena recepción de las charlas. Bueno, básicamente lo que yo quiero hacer acá es hacer una presentación desde el cargo que hoy día estoy desempeñando. Como ustedes saben, yo soy, el Contralor General, y la Contraloría en nuestro país tiene un rol bastante peculiar, porque lo que en otras partes del mundo se denomina como una entidad fiscalizadora superior, las famosas EFS, así es la sigla con que se identifica, en nuestro país la Contraloría no solo cumple un rol de fiscalización de la administración del Estado, sino que tiene otra alma, tiene otra área, tiene otro motor de actividad que ustedes conocen probablemente y que dice relación con su función jurídica. Y la función jurídica tiene dos manifestaciones muy relevantes que para cualquier abogado que tiene algún contacto con la administración del Estado seguramente las ha conocido. Por un lado está la facultad de examinar la legalidad de los actos de la administración, que se materializa a través de, básicamente, pero no únicamente, básicamente a través del trámite de toma de razón, que es un trámite que existe en nuestro derecho administrativo desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes que existiera la propia Contraloría. Lo que se denominaba la Contaduría Mayor ya tomaba razón de los decretos de gasto del presidente de la República y que obviamente ha ido evolucionando hasta estar consagrado hoy día en nuestra Constitución y regulada en la Ley Orgánica de la Contraloría. Y este control preventivo, que era algo sui generis de nuestro ordenamiento jurídico, la verdad que en el derecho comparado ha ido ganando terreno. La verdad que algo que parecía ser que era solo exclusivamente del derecho administrativo chileno y que garantizaba esta presunción de legalidad de los actos administrativos ha ido ganando terreno también en el derecho comparado, por ejemplo en el derecho español. Hoy día ya se hace por parte del Consejo de Estado y por otros organismos un control previo de la legalidad de algunas actuaciones también. Por lo tanto ya no es una cosa única de nuestro caso. Y la otra actividad, que es a la que me voy a referir un poquito más adelante, dice relación con la facultad dictaminadora, que es la que constituye la jurisprudencia administrativa y que, como ustedes saben, se materializa a través de los dictámenes, que son interpretaciones jurídicas que hace la Contraloría y que son obligatorios para la administración del Estado. Y esos dictámenes tienen una gran relevancia, como vamos a ver, porque van innovando en muchas materias donde el legislador ha ido quedando un poco desfasado, y esa ha sido un poco la mirada que hemos tenido durante este tiempo en la gestión en la Contraloría. Entonces,
yo creo que este doble carácter que tiene la Contraloría es muy relevante, sobre todo muy relevante para los abogados que se dedican a los temas de derecho administrativo. Antes de entrar directamente en materia, y como me señalaron antes de iniciar la charla, va a haber un periodo de preguntas, así que también voy a tratar de ser lo más breve posible para que ustedes puedan intervenir si lo estiman conveniente. Quisiera hacer algunas referencias, dado que la Contraloría está en su 90º aniversario este año. Este año la Contraloría cumplió 90 años. Antes de entrar en materia, entonces quisiera hacer alguna breve referencia a la creación de la Contraloría. Como ustedes saben, la Contraloría es un órgano que hoy día lo vemos que tiene rango constitucional, que tiene carácter autónomo, pero no siempre fue así. La Contraloría surge en 1927, en marzo, en un decreto con fuerza de ley que es el 400 bis, que se dicta en aquella época. Pero lo más relevante de esta creación, de la creación de la Contraloría, dice relación, creo yo, con las razones por las cuales se dicta por este decreto con fuerza de ley. En esa época, los decretos con fuerza de ley tenían una especie de expresión de motivos que daban razón de por qué se estaba creando o se estaba regulando una determinada materia. Y aquí, en la foto que ustedes ven, que es la foto del diario oficial de la época, dice que se crea la Contraloría General de la República atendido a algunas circunstancias. Y dice que la desorganización que existe en la fiscalización de los ingresos nacionales y en la inversión de los dineros fiscales ha producido una situación que ha causado verdadera alarma pública por los desgraciados y pavorosos sucesos y defraudaciones en la recaudación e inversión de los fondos públicos descubiertos en diversos servicios. O sea, en el fondo había una situación que en esa época se hablaba de la crisis moral. Pero esas defraudaciones que se produjeron en la Oficina de Impuestos Internos, que se llamaba en esa época en el puerto de Valparaíso, en una oficina que se denominaba de especies valoradas y así sucesivamente, dieron lugar a que se crease este organismo, entre otras razones, por supuesto, que hoy día conocemos como Contraloría General de la República. La verdad que el ambiente estaba como para aunar en un solo ente a esta nueva entidad que se llamaba Contraloría, porque se había contratado lo que hoy día podríamos decir una misión de expertos, que en ese tiempo era la misión Kemmerer. Edwin Kemmerer era un profesor norteamericano, un economista, quien hizo una serie de propuestas que podríamos señalar que eran de modernización de la administración del Estado. Y entre los elementos de modernización que surgieron en ese momento está, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduanas como lo conocemos hoy. Aduana ha habido siempre, en realidad, desde la época de la colonia, pero como lo conocemos hoy, se formula a partir de la misión Kemmerer, o el Servicio de Impuestos Internos, o la Tesorería General de la República, que también cumplió 90 años este año, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras también, y obviamente también la Contraloría General de la República. Entonces, en la visión de Kemmerer, la creación, como aparece acá en esta cita de la editorial del Diario de la Nación del año 27, en la visión que existía, la Contraloría cerraba el sistema porque controlaba las finanzas, y controlaba el buen uso de los recursos públicos. Y eso es lo que está en el centro de la creación de la Contraloría. Ahora, ¿por qué yo hago hincapié en esto y por qué hago un poco de historia? No solo porque sea los 90 años, sino que porque nosotros en la Contraloría hemos definido desde hace algún tiempo un objetivo primordial en la función que realizamos. Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace la Contraloría? Y uno como abogado, iba a decir como buen abogado, pero no necesariamente uno es buen abogado, pero como abogado por lo menos, eso sí puedo garantizarlo, uno dice, bueno, la Contraloría controla la legalidad, realiza el trámite de toma de razón, fiscaliza y se empieza a enredar un poco en conceptos que a lo mejor solo podemos entenderlos en esta sala. Pero cuando uno le tiene que explicar a la gente qué hace la Contraloría, eso es muy complicado. Entonces, esto se resume en el origen de la Contraloría, que es el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Es para eso para lo que está la Contraloría. Es decir, donde está la plata pública, tiene que estar la mirada de la Contraloría. Y eso ha sido lo que ha movido esta gestión, digo, desde que yo estoy a cargo de la Contraloría, en estos casi 2 años. En diciembre cumplo 2 años a cargo de la Contraloría. Entonces, esa es la mirada, y es la mirada que tiene que ver con el origen de la Contraloría. No es el Ministerio de Hacienda, por supuesto. El Ministerio de Hacienda lo que hace es manejar, a través de la DIPRES, la chequera pública. Pero alguien tiene que preocuparse de que esa chequera pública se ocupe bien, y esa es la Contraloría. Ahora, en el diseño de la Contraloría, Kemmerer señaló que ésta debía orientarse por 3 grandes ideas o 3 grandes principios. En primer lugar, la Contraloría tenía que ser independiente. En segundo lugar, tenía que haber una autoridad única. Y en segundo lugar, debería actuar de manera simple y eficiente.
Las tres cosas uno las puede poner en entredicho, las tres cosas las puede cuestionar. Esa foto que aparece ahí es la foto de la época en que está junto a un ministro y está ahí el profesor Kemmerer, que es el que aparece con gafas, con anteojos. En primer lugar, era deseable que la Contraloría fuera independiente, es decir, que estuviese separado el que controla de aquel que administra. Y eso hoy día lo reconocemos como la autonomía que tiene la Contraloría, que incluso está consagrada a nivel constitucional. Esto es bien relevante porque la autonomía de la Contraloría es un valor muy preciado, sobre todo una autonomía del punto de vista político. Como ustedes saben, el Contralor General es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado de 2/3. Cuando termina el periodo, mi predecesor en el cargo, Ramiro Mendoza, seguro ustedes lo conocen, obviamente, quien hizo una labor de modernización muy relevante en la Contraloría, el cargo estuvo vacante por casi 10 meses, sin que se hubiese designado al titular. En algún momento el Ejecutivo intentó nombrar a un colega muy connotado, pero no obtuvo la mayoría cualificada en el Senado. Y en mi caso, cuando se plantea mi nombre, bueno, un poco tal vez porque era más o menos conocido en los temas de derecho administrativo, ahí se produce un acuerdo y se me designó con la unanimidad del Senado. Y eso a mí me da mucha fuerza, por lo menos yo lo interpreto así, porque uno lo entiende como que es un nombre, una persona que es transversal a los partidos políticos, que está, no digo más allá ni por sobre, por supuesto, no, pero simplemente quiero decir que se reconoció el carácter independiente que tenía que tener el Contralor General, y eso creo que debe trasuntar la gestión de la Contraloría. En algún momento alguien nos criticó o no hizo, y nos criticó. Normalmente las críticas vienen cuando uno recibe preguntas por la vía de transparencia. Entonces, y alguien nos pregunta, quiero saber con cuántos diputados de oposición se ha reunido el Contralor durante este tiempo. Porque estaba como la idea de que el Contralor era la herramienta de la oposición, sobre todo en un año electoral. Nosotros hicimos el barrido y afortunadamente el resultado es casi matemático, 50 y 50% entre gobierno y oposición desde el punto de vista de los parlamentarios. Entonces, esa es claro, uno no puede regular si un parlamentario de un sector u otro le pide una reunión, pero afortunadamente ni siquiera en eso hemos roto ese equilibrio que tenemos que mantener como Contraloría. En segundo lugar, la autoridad única, y esa es una de las ideas que se plantea en la misión Kemmerer, por lo siguiente, porque cuando uno plantea contralorías generales que tienen otras denominaciones en otros países, que puede ser la intervención general del Estado, como en España, puede ser un tribunal de cuentas, como existe en otros lugares, puede ser una auditoría general de la nación, como ocurre en Argentina, y así sucesivamente, encuentra dos modelos. Encuentra un modelo colegiado y un modelo unipersonal. En Chile se ha optado por el modelo unipersonal desde hace 90 años. Eso facilita la toma de decisiones, pero concentra evidentemente muchas facultades en una sola persona. Y eso puede ser también peligroso si es que no existen los suficientes controles. Pero el problema que tiene el modelo colegiado es, como ustedes se podrán imaginar, el problema del modelo colegiado es efectivamente el cuoteo político. Y cuando hay cuoteo político en un organismo como este, lo que se produce es que al final se empiezan a producir una especie de pareo y al final no salen ni dictámenes ni informes de auditoría. Nosotros este año en la Contraloría esperamos sacar 650 informes de auditoría. Nuestros pares al otro lado de los Andes, que son un órgano colegiado, van a sacar más o menos 50. Porque hay que ponerse de acuerdo, ¿no? En un órgano colegiado habrá que ponerse de acuerdo en cada uno de los términos y si hay palabras de más o de menos, y obviamente que eso hace que se entrave mucho más la decisión y sobre todo la independencia de la entidad. Y obviamente que tenía que ser simple y rápido. Nosotros recogemos sobre todo las críticas que a veces tiene la Contraloría desde el punto de vista de los servicios públicos por el retraso en la toma de razón. La toma de razón, que es este examen preventivo, y normalmente dicen, bueno, si tiene que ir a la Contraloría, esto va a entrabar la decisión, si tiene que ir a la Contraloría, esto va a ralentizar la decisión, pero yo creo no equivocarme cuando digo que los actos que han sido objeto del trámite de toma de razón son muy difíciles de impugnar. Es decir, y probablemente ustedes que han litigado contra la administración se habrán dado cuenta, cuando el acto ha sido objeto de este control previo, es poco probable que el juez, sobre todo si es por la vía del recurso de protección, declare que ese acto ha sido ilegal. Yo les aseguro que, por lo menos en un 90% de los casos, ese acto va a permanecer como lo ha señalado la propia Contraloría como acto legal.
Y eso es precisamente por la presunción de legalidad, pero también por la autoritas que le da ese examen preventivo. Entonces, más que verlo como una carga, yo lo vería como una garantía, y sobre todo porque además los números del trámite de toma de razón no son tan malos como parecen. Nosotros tomamos razón en un plazo más o menos de promedio de menos de 12 días. Lo legal son 15 días hábiles. Claro, evidentemente si uno piensa en las bases del Transantiago o en el plan de descontaminación de la región metropolitana o en las bases para la licitación del programa de alimentación escolar de la JUNAEV, que son todos grandes programas, evidentemente el examen no es en 15 días, es en varias semanas y tiene muchos retiros y reingresos por parte de los servicios públicos y eso evidentemente que es todo tiempo de trabajo, no es un tiempo que uno pudiese decir solamente de burocracia. Ahora bien, quisiera ahora pasar a estas tendencias jurisprudenciales. Yo creo que en estos 2 años uno se hace un barrido de algunos dictámenes que pueden parecer interesantes para los colegas. Podría a lo mejor seleccionar estos que son más o menos 10 o 12 dictámenes. Algunos de ustedes probablemente no van a estar de acuerdo con algunos criterios que hay acá, pero sí creo que todos responden a la idea de, con un ordenamiento jurídico que avanza poco, con un ordenamiento jurídico que tiene pocos cambios, la verdad que las soluciones que hay que dar a los problemas son soluciones que se exigen para hoy día y muchas veces la solución legislativa no es la vía para solucionar un determinado problema. Por eso nosotros hemos tratado de hacer una especie, respetando obviamente el texto, hemos tratado de hacer una especie de interpretación progresiva que a partir de una interpretación sistemática con otras normas, sobre todo con algunas normas un poco más modernas del derecho administrativo, podamos llegar a una interpretación que les sirva a los servicios públicos. Entonces aquí voy a hacer un barrido, voy a ir citando los dictámenes para ver que ustedes tengan alguna idea sobre los mismos. Bueno, aquí hay un pequeño error porque no se refiere al apoyo de los concejales, sino que se refiere a las famosas farmacias populares. No sé si ustedes lo recuerdan, ya como que ha decantado un poco el tema, pero este dictamen, el 13636 de comienzos del 2016, se refiere a lo que se denominaba farmacias comunales o farmacias populares. Entonces ahí la Contraloría se enfrentaba a una disyuntiva, porque en la jurisprudencia tradicional, lo que nosotros tendríamos que haber considerado o haber dicho era, mire, la actividad de expendio de medicamentos es una actividad económica. Para poder realizar una actividad económica, la municipalidad necesita una autorización que tiene que ser de ley de quórum calificado de acuerdo al artículo 19, número 21 de la Constitución. Y eso hubiese sido una interpretación tradicional y nadie hubiese dicho, bueno, nadie hubiese podido reprocharle nada a la Contraloría. Pero el problema que teníamos es que había muchas farmacias que ya estaban operando y muchas farmacias que se habían presentado también como algo beneficioso para una buena parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo contrastar esa legalidad tan estricta con algo que estaba ocurriendo en la realidad? Entonces ahí lo que hicimos fue utilizar las normas relativas a las funciones compartidas que corresponden a las municipalidades. Si uno revisa la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que va a encontrar es que hay una serie de facultades que tienen las municipalidades, muchas de ellas que son compartidas con otros servicios públicos. Una de ellas es en materia de salud de la población. Y allí está la habilitación, ahí entendimos que estaba la habilitación para que las comunas, las municipalidades, perdón, pudieran mantener una farmacia que se ha denominado como comunal o popular, etcétera, etcétera. Obviamente cumpliendo los requisitos sanitarios para poder hacerlo. El formulario nacional, la autorización que deben tener ese tipo de establecimientos, la presencia de un químico farmacéutico, etcétera. Un dictamen que también generó alguna controversia en materia ambiental, y esto tiene mucho que ver con la formación mía y con la actividad que había realizado con anterioridad a este cargo, es el dictamen 4000. El número es solo una coincidencia, pero es un número cerrado que es fácil de recordar. Y este dictamen, ¿qué es lo que hace? En el fondo lo que hace este dictamen es tomar el concepto de medio ambiente que para todos los efectos legales está definido en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. La ley 19.300, modificada por la 20.417, lo que dice es, se entenderá para todos los efectos legales, y ahí hace un catálogo para todos los efectos legales. Y ese catálogo, en la letra M, se refiere al medio ambiente, y considera como medio ambiente los elementos químicos, físicos, biológicos, pero también incorpora los artificiales, los socioculturales, como elementos ambientales. Por lo tanto, áreas, por ejemplo, sometidas a alguna protección oficial, aquellas que dicen relación con el patrimonio histórico, como una zona típica,
como un sitio arqueológico. La pregunta era, bueno, ¿quedan dentro del concepto de medio ambiente o no? Y la respuesta del dictamen fue sí, quedan dentro del concepto de medio ambiente y por lo tanto son normas ambientales que deben ser observadas y deben ser respetadas por los servicios públicos. Al contrario, cuando una norma, como la norma de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se refiere al congelamiento del ordenamiento jurídico cuando se obtiene un permiso de construcción, un permiso de obra nueva, esa norma, que es una norma excepcional, porque lo que hace es congelar el ordenamiento jurídico para un proyecto, uno no la puede entender genéricamente, se refiere solo al congelamiento respecto de la normativa a que se refiere, es decir, la normativa urbanística, pero no la normativa ambiental. Y esa interpretación, que por un lado aplica el concepto y por otro interpreta restrictivamente una norma que es excepcional, que es la forma en que uno debería leerla, lo que lleva a la conclusión es, bueno, usted, las zonas típicas debe considerarlas como elementos ambientales, las zonas, los sitios arqueológicos debe considerarlos como elementos ambientales, los monumentos naturales debe considerarlos como elementos ambientales y por lo tanto, eventualmente, siempre que sea pertinente, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso respecto del dictamen 4000. Hay otro dictamen muy importante, sobre todo para los funcionarios públicos, que es el famoso dictamen, digo famoso porque ya a esta altura ha sido múltiples veces impugnado, múltiples veces aclarado y múltiples veces hemos ganado también en la Corte los recursos de protección que se han interpuesto, sobre todo por las municipalidades en contra de este dictamen. Y lo que hace este dictamen es, el dictamen de la confianza legítima es basarse en lo siguiente: la situación de hecho que hoy día existe en la función pública, en que tenemos una serie de funcionarios que de manera permanente están contratados, hay una contrata respecto de ellos que se renueva año a año, en que no ha cambiado nada y esa situación tiende a permanecerse en el tiempo, pero en algún momento determinado la municipalidad o el servicio público, sin decir nada, simplemente no renovaba la contrata y esa persona llegaba a trabajar el día 2 de enero y se encontraba con que su contrata no había sido renovada y por lo tanto, sin previo aviso, sin ningún tipo de manifestación ni nada, se encontraba con que ya no tenía más trabajo. Entonces lo que dice la jurisprudencia aquí es, mire, una persona que ha sido renovada en la contrata por lo menos 2 veces forma la convicción o la confianza de que esa situación va a tender a permanecer. Por lo tanto, usted no le está diciendo que no puede dejar sin efecto la contrata, dice, si usted quiere dejar sin efecto la contrata, lo que tiene que hacer es dictar un acto fundado. Y fundado significa, bueno, fundado en las calificaciones, fundado en alguna razón que amerite que esa persona va a tener que cesar en sus funciones. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque muchas veces ocurre, y probablemente cuando hay cambio de gobierno uno lo ve de manera más clara, cuando hay cambio en la administración comunal se vio también, por lo tanto hay muchos funcionarios que fueron protegidos por este dictamen. Muchas veces ocurre que cuando hay cambio de signo político, muchas contratas son dejadas sin efecto, no por una mala evaluación del funcionario, sino que simplemente porque hay que hacerle espacio a alguien del mismo color político. Y eso, por lo menos desde el punto de vista de la administración del Estado, no administración del gobierno, sino que administración del Estado, es lo peor que le puede pasar a un país. Porque eso hace que se desarmen los equipos de trabajo, se pierda la expertise, se pierda el carácter técnico que debería tener la administración y obviamente que eso afecta al final a las prestaciones que debe cumplir, con que debe cumplir la administración. Esto, eso sí, es un pequeño, podríamos decir, remedio, y esta es una opinión mía, es un pequeño remedio frente a la crisis que existe en Chile respecto de la función pública. Yo creo que nuestra función pública, así como está, ya no da más de sí. Requiere que sea modernizada. Si uno piensa simplemente en los casos de fraude que se han producido últimamente, dicen en buena parte relación con la crisis de la función pública. Piensen, por ejemplo, en los sistemas de remuneraciones. Los sistemas de remuneraciones, el año 73, 74, cuando se dicta la escala única de sueldos, se pensó que era eso, una escala única. Es decir, si usted tenía un grado 4 en un servicio, eso era lo mismo que si lo tenía en el otro, que fuera un sistema único. Hoy día todo esto está lleno de asignaciones, de bonos, de pagos que hacen que cada servicio tenga un régimen de
remuneraciones distintos. Y por lo tanto, calcular las remuneraciones del sector público es una verdadera ciencia oculta. Es casi imposible. O sea, si usted ve la liquidación de sueldo de un funcionario, no sabe a qué se debe cada una de las cosas. Confía en que estará bien pagado. Pero normalmente, si uno se mete bien, va a encontrar con que hay problemas en el cálculo de las remuneraciones. Nosotros, cuando hacemos las auditorías, detectamos esos problemas, los observamos, y son miles de millones de pesos que se pierden todos los años por remuneraciones mal pagadas. Y ese es un pequeño ejemplo de cosas que deberían modificarse en la función pública. ¿Para qué decir el problema de la carrera? ¿Para qué hablar de la negociación colectiva? Porque hoy día lo que tenemos es una negociación colectiva de facto todos los años, que en ningún sector eso existe, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema. El dictamen de las contratas simplemente lo que está haciendo es tratar de solucionar un problema, podríamos decir, de realidad humano, porque las personas tienen derecho a proyectar también su vida y cuando se ha renovado la contrata pensamos que y no se da ningún tipo de aviso, pensamos que ahí se vulnera esa confianza legítima. Aquí este es un dictamen muy interesante, el que estoy citando ahora, el 92.308 de diciembre del 2016, que se refiere a las máquinas de juego o azar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los juegos de azar están prohibidos en nuestro país, salvo que haya una autorización especial. Y solo la autorización especial lo tienen los casinos. Entonces, el subterfugio ha sido hasta ahora entender que esas especies de tragamonedas, no sé cómo definirlo, pero que son como unos casinos pobres que se arman en todas las ciudades, son juegos de destreza. Pero, por lo menos yo que soy de Valparaíso, hace poco me di una vuelta por Valparaíso, iba caminando ahí por la avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual, y en realidad no hay otra igual de sucia, diría yo, y uno lo único que ve ahí son antiguos cafés o antiguos teatros o antiguos locales que hoy día están llenos de máquinas tragamonedas. Eso es lo que uno ve ahí. Y obviamente eso, salvo que alguien competente lo acredite, eso para mí, o parece ser, una máquina de azar. De hecho, ofrecen grandes premios, bueno, no grandes premios, pero ofrecen un fondo grande, 500.000 pesos, al que obtiene un jackpot y así sucesivamente. O sea, eso se parece mucho más a un casino. Entonces lo que dice este dictamen es, mire, usted puede autorizar estas máquinas de destreza, pero alguien tiene que demostrar que esa máquina no es una máquina de azar. Y en este momento la única persona jurídica, obviamente, que es capaz de hacerlo es la Superintendencia de Casinos de Juego. Bueno, este dictamen está impugnado a través de un recurso de protección que interpusieron, obviamente, los importadores y la asociación de estas máquinas de destreza-azar. Pero que la Corte hizo una cosa muy curiosa, la Corte de Apelaciones de Santiago, porque le cambió la tramitación al recurso de protección, esto lo cuento así como paréntesis de una curiosidad que nunca la había visto, y le dio tramitación de recurso de amparo económico. Cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque le transformó, como que cambió la acción de recurso de protección a amparo económico, lo cual tiene algunas consecuencias que yo no sé qué van a significar. De partida, porque el recurso de amparo económico se refiere solo a una garantía constitucional, que es el 19 número 21, y el recurrente había invocado otras garantías también, de partida de la propiedad, obviamente. Así es que, bueno, eso está todavía en la Corte de Apelaciones, ni siquiera se ha visto la causa todavía, pero hubo un planteamiento un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que plantearon los recurrentes, pero se declaró inadmisible por el Tribunal Constitucional. Así que todavía estamos en esa misma sede. Obviamente que aquí han habido recursos que se han ido acumulando en este mismo caso, porque obviamente que esto genera muchos problemas. Pero también hay un gran problema social, porque en ese paseo por Valparaíso, mirando estos pseudocasinos, lo que uno ve es gente pobre gastándose la plata en esas máquinas. No es que yo sea que yo quiera imponer mi moral ni mi ética, pero yo creo que eso no es una máquina no es una máquina de azar, sino que es una máquina de juego. Y hay otra regulación para eso. Este dictamen es muy importante, el que está acá, porque se refiere a, probablemente ustedes lo vieron en la prensa, se refiere sobre todo a las inutilidades. ¿Qué son las inutilidades? Son declaraciones de invalidez en el fondo, pero que se denominan inutilidades en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue el problema que tuvieron las inutilidades? Sobre todo las de segunda clase, que son unas que permiten un incremento mayor de la pensión. En que el monto de la pensión de inutilidad se calculaba con base o sobre la base de todos los emolumentos.
y no solo sobre el sueldo. Por lo tanto, si tenía una asignación de vivienda, una asignación de zona, de colación y así sucesivamente, todo eso se utilizaba para calcular la pensión y por lo tanto la pensión crecía muchísimo. Por lo tanto, la tentación de declararse inútil de segunda clase era muy grande, porque obviamente tenía un gran incremento en la pensión. Entonces lo que dice este dictamen es, mire, en realidad, y revisa las normas, porque así había sido hasta el año 2010, lo que dice este dictamen en realidad es volver a la antigua jurisprudencia que decía, mire, la pensión de inutilidad de segunda clase se calcula solo sobre el sueldo base. Y eso obviamente que hace que la tentación de presionar por ser declarado en esa condición baje, dependiendo de dónde estén puestos los estímulos. ¿Cuál es el problema de un dictamen como este? ¿O a qué atiende también? A que estas pensiones son las que se pagan en el régimen de Capredena, ¿ya? El régimen de Capredena es un régimen que uno diría, es un régimen de reparto, en realidad entre comillas de reparto. ¿Por qué? Porque en Capredena lo que tenemos es un sistema previsional antiguo, basado en cajas, por supuesto, pero en que las cotizaciones solo cubren entre más o menos el 10 y el 15% de las pensiones que se pagan. El resto es aporte fiscal. En la ley de presupuestos del 2016, el aporte fiscal, es decir, lo que viene de impuestos, que se pone directamente en la caja de previsión de la defensa, es de 1 billón de pesos. O sea, 1 millón de millones va ahí directamente como cheque del fisco a poder pagar esas pensiones. Entonces, obviamente que hay que ser cuidadoso con esa plata porque claramente con solo las cotizaciones no se pueden pagar esas pensiones. Probablemente este tema a ustedes les sonará porque ha estado muy mediatizado, ha salido mucho en la prensa, que es el conflicto que la Contraloría ha tenido con Codelco. Y este conflicto tiene dos partes. Tiene una parte que dice relación con este dictamen y otro que lo aclara a posteriori y con un informe de auditoría. Aquí me quedo con el dictamen. Y el dictamen básicamente a lo que se refiere es al pago de una indemnización que se hace a un ejecutivo de Codelco, que es de más o menos 550 millones de pesos, ¿ya? Esa es la módica indemnización que recibe ese ejecutivo cuando termina sus funciones en la cuprífera. Entonces, lo único que le dice aquí la Contraloría es, mire, cuando usted negocia estas indemnizaciones, tiene que tener en cuenta, en primer lugar, que es una empresa pública, que forma parte de la administración del Estado, que tiene un carácter estratégico y que tiene que respetar 3 principios: la eficacia, la eficiencia y la probidad. Es decir, tiene que poner por sobre el interés particular, por muy legítimo que sea, el interés general que está detrás. Eso es lo que dice este dictamen, y el dictamen no ha sido impugnado, el dictamen está vigente y nosotros esperamos que ellos lo observen también en los procesos de negociación colectiva. Desgraciadamente esto se caricaturizó mucho porque muchos leyeron mal esto y dijeron la Contraloría quieren que se aplique el estatuto administrativo a los trabajadores de Codelco, y obviamente que eso es inviable, jurídicamente habría que modificar la ley, se aplica el Código del Trabajo. La Contraloría no quiere que negocien colectivamente, todo lo contrario, pero toda negociación colectiva tiene que tener ciertos límites, y así, bueno, después se fueron sumando otras cosas que tampoco eran verdad. Entonces, simplemente lo que hace ese dictamen es eso, y es un dictamen que, como les digo, está vigente. Lo que está impugnado hoy día en tribunales es la otra, podríamos decir, como dicen ahora, arista, que es la del informe de auditoría, donde básicamente lo que se dice es que hay una serie de contratos que son objetados o revisados por la Contraloría porque no respetan una norma que es la del artículo 4, inciso 6 y siguientes de la Ley de Compras Públicas. Y aquí, si me permiten 30 segundos para explicarlo, lo que dice la Ley de Compras Públicas no se aplica a las empresas del Estado, porque así lo excluye expresamente. Sin embargo, el artículo 4 fue modificado el año 2006 e incorporó normas de incompatibilidad en la contratación que se aplican a toda la administración del Estado, expresamente señala a las empresas públicas y a aquellas empresas privadas en las que el Estado tiene participación, en las corporaciones privadas de las que el Estado es dueño, pero también se aplica, fíjense, al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Y lo único que dice esa norma es, mire, usted no puede contratar con familiares directos. Esa es la inhabilidad que tiene, que parece lógica, ¿no? Parece lógico que uno no tenga que contratar con su familiar. Entonces, eso no es que se le aplique la Ley de Compras Públicas a Codelco, es que lo único que dice la norma es, hasta cierto nivel de consanguinidad y de afinidad, no se puede contratar con familiares,
que parece con un poco de sentido común. Bueno, eso no les gusta y eso es lo que está impugnado hoy día en los tribunales y recién está trabada la litis, recién se evacuaron los trámites de réplica y dúplica y bueno, ahí está el Consejo de Defensa del Estado ejerciendo la representación de la Contraloría. Bueno, nuevamente acá, aquí a propósito de la negociación colectiva se dice más o menos lo mismo, que es la aclaración del mismo dictamen. Fíjense, este es un dictamen muy curioso, pero a mí me parece muy importante porque aquí hay un enfoque relevante desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos, que es el dictamen 9.923. De hecho, acá se le pidió informe al Instituto de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos recibido varias denuncias respecto de estos programas que son como una especie de realities, donde equipos periodísticos se metían en la cárcel y convivían con los reos en la cárcel, sin consentimiento de quienes participaban, mostrando actividades que a lo mejor son incluso privadas, a pesar de que esa persona esté privada de libertad, obviamente que tiene otros derechos que siguen vigentes, como su dignidad, exponiéndolos públicamente a lo mejor sin haberles preguntado, y una serie de otras consideraciones. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue principio de legalidad. Gendarmería de Chile no está autorizado para llevar adelante este tipo de programas televisivos al interior de los penales, menos sin la autorización de los reclusos. Entonces eso es lo que hicimos y a mí me parece este dictamen relevante porque es una innovación dentro de la Contraloría, porque hay un enfoque en que se cita el artículo 5 de la Constitución, se pide informe al Instituto de Derechos Humanos y se pone por delante la dignidad de la persona, que no porque esté privada de libertad no va a tener esa dignidad. Por lo tanto, se le prohíbe que realice ese tipo de programas de televisión al interior de los recintos penitenciarios. Este dictamen también es muy relevante, salió hace poco, ahora este mes de hecho salió el 39.796, que se refiere al caso de Rapa Nui. Fíjense que aquí se producía un conflicto, y aquí por eso me refería yo a la interpretación progresiva y sistemática que tiene que hacerse de las normas. ¿Por qué? Porque el Decreto Ley 1939, que es el que establece el régimen de administración de los bienes del Estado, lo que hace es permitir que los bienes fiscales puedan ser entregados en concesión a corporaciones y fundaciones. Entonces, para entregar en concesión el Parque Nacional Rapa Nui, que es buena parte de la isla, uno tendría que habérselo entregado a una corporación o fundación. ¿Cuál es el problema? Que no había ninguna corporación o fundación, sino que los indígenas de la isla, es decir, los Rapa Nui, estaban organizados como comunidad indígena, que en realidad es una figura que obviamente el año 77, cuando se dicta el Decreto Ley 1939, no estaba prevista, sino que esta es una figura que se reconoce hoy día ya como una asociación, que podríamos enmarcarla dentro de la ley indígena, obvio, y de la ley 20.500 que le da el carácter de organización de interés público. Entonces lo que hace el dictamen es asimilar al carácter de fundación y corporación a las organizaciones indígenas para efectos de que puedan también ser destinatarias como concesionarios de un bien fiscal, en este caso de un parque nacional. Fíjense ustedes que más del 90% de los Rapa Nui forman parte de esa organización indígena, por lo tanto era muy representativa, mucho más representativa que otras entidades que existen en la propia isla. Entonces, ese dictamen a mí me parece relevante porque permitió también evitar un conflicto, ¿ya? Porque evidentemente que la etnia Rapa Nui tiene unas características distintas al resto de los chilenos. Yo creo que eso había que también reconocerlo. Y este dictamen a mí me parece muy relevante, con este ya voy a ir terminando esta parte, porque se refiere al rol de los abogados y a la ética que deben tener los abogados. Se produce una situación de daño ambiental por una empresa minera y la Municipalidad de Tierra Amarilla lo que hace es ejercer la acción de responsabilidad por el daño ambiental, que es la que está en la Ley 19.300. Nunca se notifica la demanda. Ante el segundo tribunal ambiental se interpone la demanda y esta nunca se notifica. Y por lo tanto, ese juicio nunca tuvo ningún tipo de movimiento. De hecho, se dejó sin... El tribunal lo declaró... No conozco la expresión técnica, pero declaró que no se había perseverado en la acción y por lo tanto la declaró como desistida. Pero la municipalidad llega a una transacción extrajudicial con la minera Candelaria y con la minera Ojos del Salado, donde las mineras, ambas, le pagan a la municipalidad $7 millones para que no ejerza la acción. El problema es que $4 millones, y así está establecido en la propia transacción,
son honorarios de los abogados de la municipalidad. ¿Ya? Y 3 millones se supone que van al erario municipal. Evidentemente que eso parece ser un poco excesivo, ¿no? Por varias razones. Primero, es ilegal, porque no se pueden transigir pecuniariamente las demandas de responsabilidad por el daño ambiental, porque tienen un objeto de reparación del medio ambiente y no indemnizatorio. Y eso en primer lugar. Por lo tanto, esa transacción nunca hubiese sido aceptada por el tribunal. En segundo lugar, porque no estaba ni siquiera notificada la demanda, es decir, no estaba trabada la litis. En tercer lugar, porque una de las cosas a las que se obliga a la municipalidad es a desistirse de cualquier acción, pero no solo de responsabilidad, sino que también cualquier acción impugnatoria de los actos administrativos con que contaba las empresas mineras involucradas. Por lo tanto, en el fondo lo que hizo fue transigir la legalidad, y eso tampoco, eso podríamos decir, tiene objeto ilícito y no puede ser objeto de transacción. En cuarto lugar, porque nunca quedó claro dónde fueron a pagar esos 3 millones de dólares que en principio iban a la municipalidad y que no tenían un objeto ambiental. Y en último lugar, porque parece que 4 millones de dólares como honorarios por firmar esa transacción, no sé cómo catalogarlo, pero claramente no tuvo por objeto salvaguardar los intereses del municipio, por lo menos. Bueno, esto hoy día tiene una denuncia en el Ministerio Público, obviamente, tiene una serie de otras connotaciones, y esto ha hecho que se mueva toda la maquinaria del Estado, porque este caso obviamente que es bastante fuerte, ¿no? Pero aquí también queda un poco en entredicho, por un lado, la ética de los abogados, que transigen en esos términos, pero también la ética de las empresas que pagan esa indemnización sabiendo que no tiene la finalidad que debería tener una transacción en materia ambiental. Los pasivos ambientales siguen ahí, la contaminación sigue ahí en Tierra Amarilla, y si ustedes le preguntan a la gente que allí vive, sigue siendo igual de contaminado que antes. Bien, ¿cuáles son los actuales desafíos? Y con esto voy terminando. Estos son los valores de la Contraloría. Creo que todas las organizaciones deben reconocer ciertos valores. Nosotros los fijamos en nuestro proceso de elaboración del plan estratégico para el 2017 a 2020 de la Contraloría. Autonomía, la autonomía en la toma de decisiones, la probidad. La Contraloría debe ser un foco de probidad y debe ser reconocida por la ciudadanía como un organismo probo. La transparencia en la actuación. Nosotros ponemos a disposición del público todas nuestras actuaciones, y el respeto por los usuarios y también por nuestros propios funcionarios. Nosotros tenemos estos objetivos, no los voy a leer cada uno de ellos, después si ustedes están interesados puedo profundizar, pero sobre todo hay uno que es agilizar y simplificar nuestros productos jurídicos, es decir, sobre todo que los dictámenes salgan en un tiempo adecuado y que permitan resolver de manera oportuna y clara las consultas que se nos realizan. Ahí está lo que apareció en el diario. Fíjense, esta noticia salió hace poquito, ¿no? Esto salió la semana pasada, gracias. Ahí aparece, este dato es real, pero es un promedio, Por lo tanto, como les decía, casos como Transantiago, planes de descontaminación, bases de licitación, que son muy complicadas, obviamente que se han demorado muchísimo más que eso, y eso nosotros lo reconocemos. Pero también fíjense en esta foto que está acá. No sé si no se alcanza a ver muy bien, pero esta es la foto de un acto administrativo que está lleno de timbres, de ingreso y de retiro. ¿Por qué? Porque la Contraloría también podría hacer lo siguiente cuando está el acto ilegal. Lo que podría decir es, ¿sabe qué? Esto es ilegal, es inconstitucional, llévese su acto y no vuelva con él. Esa podría ser una actitud de la Contraloría. Eso entrabaría a la función de la Administración. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retire el acto, arréglelo y vuelva a ingresarlo. Pero el problema que tiene eso es que muchas veces no solo se arregla lo que se ha observado, sino que se agregan nuevas cositas, nuevos cambios, que vuelven a exigir una nueva revisión, y eso hace, como esta foto que está ahí, que es de este año, es de un plan de descontaminación, en que esto va y viene muchas veces. Y eso obviamente es una doble carga, o triple o cuádruple carga, para la Contraloría como para el Ministerio que corresponda. Fíjense cómo han aumentado los pronunciamientos jurídicos. Este es con la misma cantidad de funcionarios, de 15.000 en el 2014 a 17.500 este año, que hasta la fecha, obviamente vamos a pasar los 18.000 porque a fin de año hay que cumplir algunas metas y por lo tanto van a salir muchos más. Entonces hay un aumento del volumen de la carga de trabajo de la Contraloría, y muchos de estos dictámenes son situaciones que a lo mejor si no se hubiesen resuelto acá, o quedan sin solución o terminan en un juicio.
Y eso yo creo que es también un valor agregado de lo que hace la Contraloría. Nosotros hicimos, frente a este aumento de la carga de trabajo, hicimos una reforma orgánica este año. La reforma orgánica consistió en lo siguiente: a partir del 2 de enero hay 2 Contralorías regionales metropolitanas. Ustedes se preguntarán cómo, ¿se dictó una ley? No. De acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría tiene la facultad de autoorganizarse y de abrir oficinas y de cerrar oficinas en las distintas ciudades. No habla ni siquiera de regiones. Se crearon estas 2 Contralorías regionales, pero en el fondo fue con los mismos funcionarios. Pero solo con ese cambio nosotros aumentamos en un 16%, por ejemplo, nuestras auditorías. Y ese cambio orgánico nos permitió destrabar muchas cosas, y ese cambio orgánico también permite que muchas cuestiones que antes se veían a nivel central, hoy día se vean a nivel regional, y eso hace que las respuestas sean mucho más rápidas. También creamos algunos departamentos, como el de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, por los riesgos que hay ahí, obviamente. Y eso es un departamento especializado en esa materia. Y desde el punto de vista jurídico hemos tratado de potenciar el contacto con los fiscales y asesores jurídicos de los servicios públicos. Hay un boletín jurídico que se entrega todos los meses de manera que ustedes se pueden suscribir si quieren, que se entrega de manera electrónica, y lo que hace básicamente el boletín es dar cuenta de los últimos dictámenes relevantes, obviamente, porque entre tantos dictámenes hay muchos que son aplicación de otros ya existentes, da cuenta de los actos relevantes que han sido objeto del trámite de toma de razón, incluyendo los reglamentos, y da cuenta de algunas novedades legislativas. Y estamos también en una red que se llama Red de Lenguaje Claro, para tratar de evitar ese lenguaje contralórico que es el si bien es cierto, no es menos cierto, que a veces a uno lo deja un poco perplejo porque no sabe qué es lo que quiso decir el dictamen. Entonces estamos ahí también reconociendo esa debilidad. Bueno, y ahí está nuestro lema. Muchas gracias por su atención.